Muy buenos días. Empezaremos nuestra clase de hoy. Empezaremos por las notas. Algunos me han enviado algunas correcciones de los enlaces de los que no se podía abrir. Y ahí está un poco el detalle que tienen de las prácticas que hemos hecho, de las asistencias que han tenido, de auxiliatura y todas sus notas, ¿no? Listo, pueden revisarlo, está en Classroom, el PDF. ¿Listo? ¿Qué más nos falta hacer? Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es hacer todavía algunos ejercicios, algunos ejemplos, para que puedan presentar sus trabajos para el tercer parcial. ¿Listo? Del tercer parcial, en lo que les comentaba, a ver, regresaremos aquí, de las características que tiene que tener, ¿no? Y ya les comentaba que, por ejemplo, debería controlar desde un formulario en NetBeans, debería controlar algún proyecto hecho en Arduino, ¿no? Podría ser los prototipos, podría ser su mismo proyecto del segundo parcial. Eso es un punto que tienen que considerar. Después, ese mismo proyecto en NetBeans tiene que estar enlazado a una base de datos. Y las variables que el Arduino maneja tienen que almacenarlo en una base de datos. Almacenarlo, mostrar las tablas que van a crear, los registros y todo eso. No, entonces eso también tiene que estar agregado en su proyecto. Y ahora vamos a hacer un tercer punto que también lo podemos agregar. Es hacer su gráfica. Algo muy similar a lo que hemos hecho del primer parcial. Hemos utilizado el JFreeChart para hacer algunas gráficas. Entonces ahora también podemos utilizar la misma librería para graficar algunas variables, algunos sensores que maneja nuestro Arduino. Entonces eso también tenemos que agregarle a nuestros proyectos. ¿Listo? Y además la característica de presentación va a ser muy similar a lo que era el primer parcial. Hemos hecho con una ventana principal de bienvenida, si quieren, con sus datos y todo eso. Y tener ventanas separadas para cada caso, ¿no? Una ventana, por ejemplo, para manejar Arduino. Por ejemplo, como algo así, ¿no? La ventana sería hasta aquí, para controlar Arduino. Pero obviamente en su caso tendría que tener la ventana más personalizada, ¿no? De repente con alguna imagen, con alguna animación y todo eso. Una ventana quedaría así para manejar Arduino. La otra ventana, creo que lo hemos hecho por aquí, quedaría algo así, para ir administrando la base de datos. Para, no sé, eliminar registros, buscar algún registro en especial, ¿no? Aquí hemos hecho lo más fácil, ¿no? Hemos hecho mostrar todos los registros. Y aquí hemos hecho eliminar todos los registros. Podríamos hacer, bueno, tenemos que agregarle más, ¿no? Personalizar. Por ejemplo, solo mostrar el eje X, por ejemplo, o solo mostrar el eje Y, o solo mostrar los tres ejes sin la fecha, ¿no? O, por ejemplo, mostrar todos los que tienen eje X, su valor mayor a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hecho con base de datos para hacer nuestras consultas en su ventana. Y tendríamos que agregarnos una ventana más.
una ventana más para hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces, más o menos esas son las características para el tercer parcial. Ya les estoy adelantando muchos detalles. ¿Listo? Y de la fecha también. Entonces, el tercer parcial, igual les explicaré un poquito más. La siguiente clase les voy a mandar un formulario donde se van a registrar todos los que quieren dar el tercer parcial, o los que van a dar. Si van a dar todos, no hay problema, se registran. ¿Y eso para qué vamos a hacer? Vamos a generar, a ver dónde estamos, por aquí donde tenemos, vamos a generar una lista muy similar. A ver dónde estamos. Por ejemplo, primer parcial, les mandaba el formulario y a ver dónde estamos. Veremos por aquí y veremos las respuestas. No, por ejemplo, este era del primer parcial. Cuando registran en el formulario, el reporte sale en una hoja Excel, de esta forma, de los que han presentado. Ahora, vamos a hacer algo similar, y lo que vamos a hacer para el tercer parcial es hacer, o la forma de presentación es hacer una defensa, una exposición de su trabajo que van a hacer para el tercer parcial. Entonces eso vamos a ver todavía si lo hacemos el 8 y el 10. Entonces lo que quiero hacer con esta lista de los que quieren dar el examen o de los que van a dar el examen, lo que voy a hacer, los que tienen números pares va a ser un grupo y los impares va a ser otro grupo, y en el orden en el que llenen vamos a generar un cronograma de exposiciones. Les voy a asignar una fecha y una hora para que puedan exponer. ¿Listo? Entonces eso, la siguiente clase les voy a enviar el formulario y algunos detalles más para esa exposición. ¿Listo? De esa manera vamos a presentar ese último examen que nos falta. ¿Listo? Ahora sí, regresaremos a nuestras actividades. O a ver, o hasta ahí alguien, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Buenos días. Entonces, en resumen, ya sea que nos toque el 8 o el 10, vamos a tener que exponer ante ustedes, ¿verdad? O sea, tendrías que presentar tendrías que preparar una presentación o solo ya el equipo más les vamos a mostrar todo ya. Ya, eso les dejo a criterio de ustedes. Vamos a ver cuántos estudiantes son. Por lo pronto, con los que están participando, sería aproximadamente 10 a 15 minutos por cada estudiante. Entonces, para presentar, eso les dejo a criterio de ustedes. ¿Cómo quieren mostrar su trabajo? Podrían hacer, no sé, diapositivas, podrían generar algún video ya preparado, de repente ese día les falla algo, ¿no? O simplemente directamente en vivo hacen las pruebas. Eso los dejo a criterio de ustedes. De la mejor forma que puedan hacer para mostrar sus trabajos que han hecho, ¿no? Y obviamente lo más esencial para la defensa o para la presentación es las pruebas de funcionamiento, que funcione. ¿Listo? Por ejemplo, que funcione el control de Arduino desde aquí, ¿no? Desde aquí todas sus funciones que han hecho en su proyecto del segundo parcial, que haga lo mismo desde aquí, ¿no? Y si le agregamos base de datos, que haga lo mismo, registre todas las variables que tienen y que se pueda mostrar, se pueda administrar, ¿no? Y que ambos coincidan, ¿no?
No tiene que ser diferente, una base de datos diferente, con diferentes datos y el sensor que esté haciendo otra cosa, ¿no? Tiene que coincidir. Entonces esas pruebas también hay que ver, ¿no? Y la parte de la gráfica, ¿no? Graficar los valores de esos sensores. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que mostrar. En realidad deberían enfocarse más en mostrar la funcionalidad que funciona, no tanto el código, porque el código yo lo voy a revisar en sus archivos adjuntos que también van a enviar. ¿Listo? Ok, gracias, Nick. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, entonces haremos ese otro ejemplo. Deben recordar, ¿no? Esta clase que hemos hecho de librerías. Entonces vamos a utilizar esta clase para complementar a nuestros trabajos. En esta clase hemos utilizado estas librerías, ¿no? El JFreeChart. Y podríamos generar este tipo de gráficas. Por ejemplo, si alguien está utilizando sensores de temperatura de repente, podría tal vez utilizar alguna gráfica como esta, ¿no? O de repente simplemente de esta forma. O si alguien está utilizando, por ejemplo, había un proyecto que era un medidor de capacitores. Entonces en la parte de la gráfica podría hacer un conteo, ¿no? De los tipos de capacitores que ha medido hasta el momento. De los rangos, ¿no? Por ejemplo, ha medido de 100 microfaradios en ese rango. De repente ha hecho 10 pruebas. Entonces aquí asumiremos que este rojo es sus 10 pruebas, ¿no? El azul son los de, no sé, 100 microfaradios, el otro es los de 5 microfaradios, por ejemplo, ¿no? Entonces también podría graficar. ¿Listo? Como les decía, cualquiera de sus trabajos se puede agregar a una base de datos y también se puede hacer su gráfica. O de repente los que han hecho con, no sé, el encendido automático de un vehículo, ¿no? Con Bluetooth y todo eso, ¿no? También se podría hacer eso, agregar en una base de datos toda la información y a partir de esa información poder graficar, ¿no? Por ejemplo, algo similar a esto me quedaría, ¿no? O de repente como esto. Poder graficar de repente la cantidad de veces que se ha encendido ese vehículo, por ejemplo, en el día. O podría graficar en una semana qué días se ha encendido y cuántas veces. Entonces también se puede graficar, ¿no? Tener un reporte de lo que ha pasado con ese vehículo, por ejemplo. ¿No? Entonces en cualquiera de los casos se puede hacer la gráfica. O con los prototipos que estamos trabajando, también se puede hacer las gráficas. Entonces haremos un ejemplo con el ejercicio que estamos haciendo aplicando el JFreeChart. Entonces de esto es lo que nos va a servir, ¿no? Cómo hacíamos la gráfica. Entonces vamos a utilizar como ejemplo este código para agregarle a nuestros trabajos. Entonces de aquí lo que nos interesaba más era este punto de aquí, series.add. Ahí es donde agregábamos todos los puntos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué deberíamos agregar? Entonces aquí debería estar la información de la base de datos. Al final mi base de datos es una tabla, ¿no? Una tabla que tiene información. Entonces podría agarrar información del eje X y el eje Y, por ejemplo, y esos valores almacenarlos aquí. Podría hacer lo mismo con un for y tendría todos los puntos y haría la gráfica, ¿no? Entonces aplicaremos esto para ver qué tal resulta con nuestros proyectos.
¿no? Entonces, a ver, veremos antes nuestro proyecto si todavía funciona, si todo está bien, si no tiene errores. Podríamos conectarnos a la base de datos, conectarnos al Arduino. Haremos una pruebita en el eje Z, por ejemplo. Y me devuelve el Arduino, ¿no? Le envío 600 y el Arduino me devuelve esos 600. Entonces lo que me devuelve podría ser un sensor, ¿no? En este caso el mismo valor me está devolviendo. En el caso de ustedes, de repente aquí le pongan un sensor, ¿no? El más fácil, o lo que sería fácil de entender, sería un sensor de temperatura, por ejemplo. Podríamos ir viendo cómo va cambiando esto, ¿no? Todo el tiempo debería estar oscilando si es que la temperatura cambia, ¿no? Entonces, hasta aquí no había problema, ¿no? Podía conectarme, desconectarme de la base de datos y crear nuestra tabla. Y en esa tabla podíamos registrar los valores. Y además le hemos agregado el timer, ¿no? Para que de forma automática vayas registrando los nuevos valores que van llegando, ¿no? Entonces hasta ahí no había mucho problema. Además, si no me equivoco, hemos sacado aparte esto, ¿no? Podríamos borrarlo esto ya. Simplemente quedarme con conectar y desconectar y crear tabla hasta aquí, ¿no? Y en otra ventana podríamos colocar la base de datos. Y también podríamos ver los valores, ¿no? Entonces hasta aquí estimo que no hay mucho problema. Por ejemplo, en base de datos, puedo acceder a esa base de datos desde diferentes lugares. Puedo conectarme desde aquí, desde varios lugares sin tener problemas. Algo que no se puede hacer con el Arduino. Con el Arduino solo puedo conectarme de un solo lugar. No podría hacer aquí otra conexión de Arduino o otra ventana más. No, eso es de repente una limitante con Arduino. Entonces solo utiliza un puerto de comunicación y ese puerto solo corresponde a una sola ventana, ¿no? No puedo conectarme en diferentes lugares. Un poco de desventaja de repente por ese lado. Pero con base de datos no es tanto así. Entonces es más fácil trabajar con la base de datos, ¿no? Entonces esto ya habíamos hecho, ¿no? Conectarnos, desconectarnos, hacer las consultas. De repente algunas consultas personalizadas podrían agregarle. Por ejemplo, que solo muestre fecha y eje X, nada más. Una consulta para eje X, una consulta para el eje Y, fecha y eje Y, separado, ¿no? Y una consulta de todos los ejes, por ejemplo. También se podría hacer así. O de repente utilizar 3 bases de datos. En nuestro caso solo es una base de datos, ¿no? Y es una única tabla, ¿no? Esta tabla. Entonces podrían utilizar ustedes diferentes tablas también. Una tabla para el eje X, otra para el eje Y, otra para el eje Z, separados. También no hay problema, ¿no? Esto de eliminar registro también podrían agregarle, ¿no? Que se elimine todo y otra vez que empiece a registrar, ¿no? Por ejemplo, aquí un 58 le mandaremos. Y se actualiza, ¿no? Ya tengo ese 58. Entonces hasta ahí no teníamos ningún problema. Tenemos Arduino, mandamos información, nos devuelve información y esa información que nos devuelve almacenamos en una base de datos, podemos eliminar todos los registros y además automáticamente se llenan los nuevos registros y mi tabla también de forma automática se va actualizando con los nuevos registros que se llenan. Entonces hasta ahí no hay mucho problema. Entonces agregaremos la gráfica. Nos crearemos otro formulario. Por ejemplo, el secundario 2. Y está. Y aquí podemos hacer nuestra gráfica.
Entonces haremos de esa forma fácil que hemos hecho. Le hemos puesto un botón graficar y un panel donde vamos a poder ver la gráfica. Lo más sencillo era así, ¿no? Y en mi ventana principal, en realidad esto no sería el principal, ¿no? Tendría que crearme uno más, ¿no? Una ventana principal. Aquí yo lo estoy haciendo para ganar un poco de tiempo. Entonces aquí le pondremos otro botoncito que diga graficar. Si quieren ir a graficar, algo así podría ser, ¿no? Y tendríamos que crearnos el objeto, algo muy similar a esto. Y este es el secundario 2, y el 2. Así quedaría, ¿no? Entonces ya tendría esta ventana. Ahora en el botón graficar tendríamos que agregarle este código de aquí, ¿no? Antes, para ver si funciona ese código. Y además tenemos que agregar la librería, ¿no? Ahí, a ver, en nuestro caso, librerías, si no me equivoco, en nuestro caso ya está. No hemos agregado librerías y agregar librería. Y en nuestro caso nos hemos creado, ¿no? Librerías donde hemos agregado este, ¿no? En nuestro caso está chart, creo que hemos creado gráficos también. Entonces podríamos agregar por ahí, o el proceso típico que hemos hecho, ¿no? Buscar los archivos JR o los archivos jar y agregarlo también. No necesitamos esas dos librerías. Ahora en el código. Entonces, como va a ser muy similar, crearemos nuestros objetos. Es el XY series. Y le ponemos de nombre series. Nuevo XY series. Y aquí le ponemos el nombre de esa serie o de la gráfica, de la línea que vamos a sacar. Podemos colocar línea A, por ejemplo, y lo importamos, ¿no? Entonces esto creo que ya lo ven fácil, ¿no? Casi todo hacemos con objetos. Esta era la clase XY series. Nos creamos el objeto series. A través de este objeto series voy a acceder a esta clase XY series, ¿no? Y le puedo mandar algo de información también, como si fuese una función. Entonces casi todo hemos hecho en ese formato, ¿no? O con las librerías, ¿no? Por ejemplo, no sé, este timer también era así. Hay una clase que se llama timer, nos conectamos con esa clase, creamos el objeto y todo eso, ¿no? Entonces lo mismo hacemos aquí. ¿Qué más le vamos a agregar? Entonces, más o menos este formato, ¿no? Le pondremos este series.add. Aquí. Series.add. Y le colocamos los puntos, ¿no? Series.add. Por ejemplo, el 7, 8. ¿No? Entonces, aquí creo mi objeto y ahí le agregamos los puntos, todos los puntos que voy a necesitar para esa línea que se va a llamar línea A, ¿no? O si quieren, para nuestro ejemplo, que sea el eje X, ¿no? O si quieren ni siquiera eje X, le pondremos motor X, ¿no? Le agregamos los puntos.
¿qué más necesitaba de todo esto? Crearme el dataset. Entonces necesitaba el XY, series y colección, mi colección de series. Era dataset y XY series y está. Aquí me faltaba ¿qué más nos falta por aquí? Agregar esta información al dataset, a nuestro dataset punto, y debe estar por aquí, agregar la serie series. A ver, todo hasta donde ya hemos llegado. Entonces ya tenemos esto. Tenemos los puntos, tenemos el dataset. Ahora nos falta agregar la gráfica. Bueno, de este grupo de puntos, mandarlo a la gráfica. Y escogemos el tipo de gráfica, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el XY, el line chart. Hay diferentes modelos, ¿no? Entonces le agregaremos eso. Por aquí. Entonces le agregaremos el JFreeChart y que se llame chart. Y le agregamos el Chart Factory. Y aquí nos sale, ¿no? Todas las gráficas que podríamos utilizar. En línea, en tipo torta, por ejemplo, en anillo, una gráfica en función al tiempo, en barras, en líneas, ¿no? En nuestro caso es el XY Line Chart. Este, por ejemplo, podemos utilizar, ¿no? Y aquí nos da algo de ayuda también. ¿Qué información necesito? Por ejemplo, podemos utilizar este. Y tenemos que llenar algo de información. Para hacerlo como... ¿dónde estamos? Como en nuestro ejemplo de aquí, podemos agregarle esta información. Por ejemplo, el título de la gráfica, que sea nuestro equipo se llama CNC. ¿Qué más necesitamos? Para el eje X, la información. Por ejemplo, le pondremos, no sé, tiempo. Y el eje Y le pondremos los pasos del motor. ¿Qué más necesitamos? El dataset, la información que vamos a graficar. ¿Qué más necesitamos? La orientación. Podemos hacerlo esto que sea vertical, por ejemplo. ¿Sí? Y está. Necesitamos el siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Estos tres de aquí. Es información adicional que le podemos colocar. Por ejemplo, el primero es para la leyenda de la gráfica. ¿Listo? Los demás usualmente no lo necesitamos. Nos podemos quedar con la leyenda. Y lo demás lo podemos dejar
así, y punto y coma. Agregamos esto. Aquí tengo un error, aquí me falta agregar nuevo, y ya está, ¿no? Entonces hasta ahí no había mucho problema. Los puntos, realizaba una colección de los puntos, lo unía si quieren, lo hacía en un solo grupo si quieren, en una sola serie, y creaba la gráfica, ¿no? Con estos datos y con este dataset que tiene todos los puntos. Después, ¿qué necesitábamos? Lo último ya simplemente es graficar o mostrarlo, porque hasta aquí ya tengo la gráfica, solo falta mostrar. Entonces haremos el mismo procedimiento. Nos crearemos el chart panel y un panel. Y a este chart panel le vamos a mandar esta información, el chart. Entonces aquí en este chart ya está toda la gráfica, ¿no? Entonces toda esa información con estos títulos y todo eso le mandamos al chart panel. Y ya tenemos nuestro panel ya con toda la información, con todo el gráfico, todo listo para mostrar. Entonces en nuestro JPanel 1 primero podemos hacer el layout, este de aquí, y le ponemos esto es AWT y esto es border layout, y ya está. Y en ese JPanel 1 le agregamos el panel. Ya está, y lo validamos. Esto es con mayúscula. Ya está, ¿no? Entonces, más o menos en este formato. A ver, probaremos hasta ahí si funciona. Graficar. Y nuestra gráfica, ¿no? De título CNC. Tiempo. Aquí está el tiempo. Pasos. Está por aquí. ¿Qué más necesitamos? Está la leyenda. Motor X. Esta línea es del motor X, ¿no? Y los puntos. 5, 6. 5, 6 y 7, 8. 7, 8. No, está ahí los puntos. Ya funciona. Entonces, sobre esto podemos ir trabajando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Algo muy similar a este. Tendríamos que conectarnos a la base de datos y de esa información o con esa información graficar. Entonces esto de conectar y desconectar, de repente podría copiarme y pegarlo aquí. Esto lo llevaremos por aquí, ¿no? Me conecto y me desconecto. Pero como de costumbre me hace falta estas variables. Entonces vamos a ir agregando esas variables. Esto no necesito, esto no necesito y esto tampoco. Y podemos agregar ahí. Esto tampoco. Y ya está.
y podemos verificar, conectar. Tenemos que importar. Nos falta el JLabel 1. Entonces podemos colocar por aquí. Y ya está. Importamos. Ya está todo, ¿no? Hasta ahí ya puedo conectarme con la base de datos. ¿Qué más me faltaría? Lo que me faltaría sería hacer la consulta. Agregaremos ese botón y vamos a ver cómo vamos modificando. Podríamos hacer la consulta para ver los registros. En este caso, creo que ya no está aquí. Sí, ya está vacío. En nuestro caso, para hacer las consultas estaba dentro del timer, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Y aquí seleccionaba toda la información. Desde aquí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, este era, o todo este código podría colocarle en un botón. Cada vez que presione el botón, realiza la consulta, muestra toda la información de la base de datos, de la tabla, y podríamos agregar esa información a una tabla, ¿no? Al JTable 1 que hemos creado. O lo que hemos hecho esa vez es colocar esto mismo, pero dentro del timer, para que, por ejemplo, en este caso, cada 2 segundos automáticamente me ejecute todo esto. Entonces podríamos hacer con el timer o con un botón. Entonces primero probaremos con un botón. Haremos ese mismo código y aquí haremos la consulta. Pero en nuestro caso, esa consulta lo mostrábamos en esta tabla, ¿no? Entonces ahora ya no haremos eso. Al hacer nuestra consulta, ya no utilizamos la tabla, porque no vamos a mostrar en la tabla, tenemos que mostrar en la gráfica. Así que esto lo podemos borrar. Y esto lo podemos borrar. Nos quedaríamos con ese código. Y ya está, ¿no? Entonces este codiguito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar todos los archivos de nuestra base de datos. Y esa información lo vamos a ir almacenando en este vector fila, ¿no? Hasta ahí es lo que va a realizar, ¿no? Pero ahora lo que necesito es la información aquí. Esa información, ¿dónde voy a almacenar? Entonces, ¿cómo quedaría eso? A ver, aquí intentaremos hacer. Por ejemplo, colocamos la fecha, ¿no? La fecha y haremos un comentario. La fecha y teníamos el eje X. Algo así es, ¿no? En realidad esto haremos por aquí abajo. Tengo fecha, eje X, por ejemplo la fecha le pondremos algo fácil, ¿no? El 2705. Y en eje X tenemos algunos valores, por ejemplo 9 que tenga, en el 28 si quieren, en el 2805 que tenga 18 por ejemplo.
Y es más, tenemos los otros, ¿no? El eje Y y el eje Z. El eje Y de repente esto se ha quedado en 0 y esto en 33. El eje Z en 45 y aquí en 8, por ejemplo. Entonces, cuando hago esta consulta, lo que hace, por ejemplo, si es que está así, selecciona toda la tabla. Si esta era mi tabla y esta era la información, selecciona todo. ¿Y cuántas columnas tiene mi tabla? Tiene la columna fecha, eje X, eje Y y eje Z. Tiene 4 columnas. Entonces, de esa tabla, como seleccionamos todo, entonces aquí también voy a recuperar toda la información. Nos creábamos este objeto y, o bueno, de tipo objeto, ¿no? Este vector, y le decíamos también que sea de 4. Entonces, justamente para que me alcance para mis 4 columnas. Si mi tabla o lo que voy a seleccionar solo es de 2 columnas, entonces aquí también lo ideal sería crearme simplemente que sea de 2, ¿no? Eso era por un lado. Ahora este for de aquí, ¿qué es lo que hacía? Entonces agarraba lo mismo para mis 4 columnas. Empieza este for de 0 hasta 4. Bueno, en realidad es hasta 3, ¿no? El 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál era el procedimiento de todo esto? Este while rc next lo que agarraba era esta primera fila. Tenía esta información en este registro, el rs. Entonces el rs, lo que hago aquí es agarrar esta línea de información, ¿no? Aquí en este rs, en el primer rs, tengo todas las filas y todas las columnas, si quieren. Y con este rs.next, lo que voy a hacer es agarrar fila por fila. Y de cada fila, lo que le digo es get object, recuperar la información. Entonces aquí temporalmente me colocaré esto. En esta fila que dice fila I, dice, ¿no? Entonces fila I en realidad estamos haciendo en el 0. En la fila 0, ¿qué registro va a tener? El objeto I más 1 le hemos puesto, ¿no? En realidad estos objetos empiezan por 1. Entonces este sería el objeto 1, el 2, el 3 y el 4 del registro rs. Entonces lo que hace es recuperar al final de todo esto, en la fila 0, esta información. Este for repite, bueno, 4 veces va a repetir este for. Entonces este resultado voy a tener 4 veces. Cuando i ya vale 1, de esta estoy agarrando esta línea. El siguiente que agarra es el 9. El 9. Y en ese vector, en el siguiente agarro el 0. Y en el siguiente agarro el 45. Termina este for, he recuperado toda esta información. Termina el for y regreso otra vez al while. Y en el while ya me agarra la siguiente línea, ¿no? Y la siguiente línea va a ser lo mismo. Entonces estos valores se van a resetear, ¿no? Se van a borrar y me va a reemplazar por los siguientes, ¿no? Entonces de esa manera funciona este while y con este for para recuperar la información. ¿Listo? Entonces lo que nosotros podemos trabajar es con esta información de aquí. Entonces esta información podemos mandarle en la gráfica. Mi gráfica necesita dos valores. Uno para X o para el eje X si quieren y para el eje Y, no de mi gráfica. Entonces estos dos valores podemos... ¿Dónde estamos? Podemos utilizar
este vector, de decirle el eje X voy a utilizar este y el eje Y voy a utilizar este. O si quiero el eje X este y el eje Y este. O si quiero el eje X tampoco utilizo este, puedo crearme otra variable. ¿No? Y el eje Y podría quedarme con este. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Con este vector que tiene la información de cada uno de los registros, cada uno de esos registros lo podemos ir agregando a la gráfica, aquí. Esos puntos lo podemos agregar aquí. No, entonces haremos eso. ¿Listo? Entonces nuestra consulta. Y en realidad podemos unir ya todo, ambos ejercicios, ambos ejemplos. Esto lo borraremos. Y mi código original está hasta ahí, ¿no? De este if hasta if. Si quieren esto lo podemos mover un poco para diferenciar. Desde esta llave hasta esta llave. Esa es mi consulta. Entonces iremos combinando ambos ejercicios. Y me voy a quedar solo con este botón consulta. Entonces para graficar, ¿qué necesitaba? X y series. Ese código me copio aquí y lo voy a ir agregando aquí. X y series voy a crear, ¿no? Al presionar ya el botón consulta. Luego, ¿qué sigue? En graficar, ¿qué hemos hecho? Hemos agregado los puntos. Entonces necesitamos series. Entonces, al presionar consulta, vamos a hacer ya todo de una vez. Generar la tabla, o buscar toda la información de la tabla y graficarlo, ¿no? Entonces, para los puntos, agregaría aquí. Aquí creo la serie o el objeto. Luego hace la conexión, hace la consulta y aquí tengo la información, ¿no? Entonces aquí podría agregarle los puntos. ¿Y cómo agregaría los puntos, no? Lo que está en fila. Podría ser así, una forma. Podría decirle fila y la posición i, por ejemplo el 0. Y le diría fila y el 1. Y además, este fila es tipo objeto. Lo podemos convertir a tipo entero. Y este también. Así quedaría, ¿no? Entonces con esto ya tendría la información. Y lo que hace esta mi consulta, con este for y con este while, lo que hace es leer toda la información. Y toda esa información también lo estoy agregando a mi serie. Entonces mi serie va a tener todos esos puntos. Por ejemplo, lo que corresponde a la columna 0 y lo que corresponde a la columna 1. Entonces voy a tener toda esa información. Pero podría mejorar todavía esto un poco más. Podría incluso aquí de repente crearme un contador. Un contador que empiece en 0, por ejemplo. Y hacer que el eje X, por ejemplo, esté con el contador. Y ese contador más 1 o contador más, como prefieran. También podría hacer esto, para que esté ordenado cada registro, ¿no? En el eje X simplemente el contador, que empieza en 0, entonces voy a tener 0, 1, 2, 3, y en el eje Y voy a tener el valor de mi tabla, ¿no? El que necesito. Entonces podríamos hacer también de esa forma.
¿no? Y aquí ya tendría todos los puntos, ¿no?, de mi tabla. ¿Qué más podríamos hacer? Entonces aquí ya estarían los puntos, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Después de tener los puntos, lo que hacemos es hacer el dataset, el chart y todo esto. Entonces todo esto sería igualito, ¿no? Después de tener los puntos, y sería después del if, aquí le agregaría todos esos puntos que hemos generado aquí en toda esta mi serie. Le agrego al dataset, y ese dataset le agrego al chart, y ese chart al panel, y ese panel al JPanel 1. Y con eso ya tendría mi gráfica, ¿no? Y ya estaría casi listo. A ver, probaremos hasta ahí. A ver, veremos si funciona. Nos conectamos y consulta. Y ya está la gráfica. Por ejemplo, me dice 0, ¿no? Entonces, de repente, el eje X está en 0 todo el tiempo. Podríamos cambiar al eje Y. El eje Y está en la columna 2, ¿no? Y a ver, probaremos. Veremos que tiene el eje Y. Nos conectamos y consulta más gráfica, ¿no? Y ahí está los valores que tengo. Por ejemplo, en el tiempo hemos puesto el contador de 0 hasta 48 aproximadamente, ¿no? Entonces de repente tengo 48 registros. Y en el eje Y le hemos puesto pasos, y está este valor del eje Y. Y estaría todos los pasos que le hemos puesto. Entonces haremos correr desde aquí. Nos conectamos y podemos ver. Iremos al gráfico. Aquí también nos conectamos y podemos ver. Y aquí está esa información. El eje Y inicialmente tiene ceros. Aquí están los ceros. Luego ha cambiado a 58. Aquí está en 58. Y ahora se está actualizando otra vez a ceros. Y otra vez en ceros, ¿no? Y si presiono el botón, cada vez se está actualizando un nuevo registro. Entonces, esta operación de estar haciendo clic cada vez, lo podemos colocar en un timer para que todo el tiempo se actualice. Entonces todo esto podemos colocarle en un timer. Todo esto de aquí, para que haga la gráfica. Entonces eso podemos hacer. Nos podemos copiar de aquí el timer para acelerar. Este timer que es hasta aquí. Entonces, como no quiero hacer clic cada vez, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Podemos crearnos por aquí nuestro timer. Importamos todo. Y así es como queda, ¿no?, nuestro timer. Aquí estaría todas nuestras condicionales. Incluso podría mantener esto, ¿no? Si hay conexión a la base de datos, recién ejecutar. Y es más, podríamos hacer algunas variantes. Podríamos combinar todo lo que hemos hecho.
Podríamos crearnos una función que se llame graficar. Así, y ya está. Así quedaría. El timer todo el tiempo va a funcionar y va a llamar a graficar. Y además aquí necesitamos el timer inicializar, ¿no? Y este timer va a llamar a la función graficar. Y aquí nos crearemos la función graficar, que sea de tipo público, void y graficar. Graficar y ya está, ¿no? Nuestra pequeña función. Y en esta función podemos colocar lo que hemos hecho aquí. Todo esto. Entonces todo esto colocamos en la función graficar. Y ya está. Entonces mi función graficar lo que hace es justamente eso. Grafica, ¿no? Crea la serie, se conecta a la base de datos, selecciona todos los registros y empieza a agregar los puntos. Después de agregar todos los puntos, hace el dataset, hace el chart y grafica. Eso hace esta función graficar. Y en el timer lo que voy a hacer es llamar a esa función graficar cada 2 segundos, por ejemplo. Si quiero cada segundo llamo a la función graficar. Cada segundo llama y grafica. A ver, probaremos hasta ahí. Desde aquí. Run file. Nos podemos conectar y nos podemos conectar. Podemos ir a la base de datos. Podemos ver los registros. Podemos ir a la gráfica y podemos conectarnos. Y ya de forma automática empieza a registrar. No, en este caso hemos hecho para el eje Y. Probaremos el eje Y. Si al eje Y le pongo un 78, veremos qué pasa. Y ahí está ese 78, ¿no? De repente ese eje Y cambia a un 89. Y le mando, ¿no? Luego cambia a un 63. De repente me voy a 0, ¿no? Y otra vez a un 56, por ejemplo. Ya, bueno, el 0 no está configurado, ¿no? En nuestro caso empieza desde 1. Entonces para bajar tendría que ir a 1. Y otra vez si quieren a un 100. ¿No? Entonces ya podemos ir graficando. Y esta gráfica la información de dónde sale, de la base de datos. Aquí está nuestra base de datos. Y ahí está esta información que hemos puesto. El 0, el 78, el 89, el 63, el 56, el 1, el último con el que se queda es con 100. Arduino todo el tiempo me está mandando 100. Entonces se queda en 100. Ahora, si esto fuese un sensor de temperatura, entonces, de acuerdo a la temperatura igual, Arduino me mandaría la información. Entonces, si la temperatura va cambiando, ese valor va a ir cambiando. Entonces, podría ir oscilando, ¿no? Y ya podríamos generar de repente un osciloscopio, ¿no? E ir midiendo de repente, si es que fuese en este formato. No podríamos ir midiendo. Si es un sensor de voltaje, por ejemplo. Si quiero medir voltaje, ya podría medir y poder graficar el voltaje. ¿No? Entonces con eso ya está casi listo nuestra gráfica. Ahora tenemos eje X, Y y Z, ¿no? Podríamos agregar eso también. Entonces cerraremos todo eso.
Para agregar los otros ejes, como aquí estoy seleccionando todas las columnas, entonces aquí podría ir agregando. Pero para eso tendría que crearme otro grupo de puntos. Por ejemplo, que sea series y que sea para el motor Y. Me crearé uno nuevo series Z y que sea el motor Z, por ejemplo. Y agregaré los puntos. Entonces haré algo similar. Y agregaré este que sea el 1, el 2 y el otro que sea el 3. Entonces la columna 1, por ejemplo, esto era del eje X, esto era del eje y esto es del eje Z. Entonces a series y a series Z. Serie Y y serie Z pueden tener esos valores. ¿No? ¿Y qué más le podemos hacer? Lo que podríamos hacer ahora es agregar estos puntos al dataset. Entonces aquí agregaría, ¿no? A ese mi dataset le agregaría series Y y le agregaría series Z. Así quedaría. A ver, ¿qué más? Si no hay errores, debería funcionar. Probaremos. Nos conectamos por aquí también y nos vamos directo a graficar. Y ya está ahí, ¿no? Ya tengo de los tres motores. Del motor Z, por ejemplo, cambiaremos a 500, por ejemplo. Y ya está. Bueno, por el color estimo que de repente no se ve bien. Ya está aquí el eje Z. El eje X, que es el color rojo, le pondremos a 300. Y ya está aquí, ¿no? Ya está en 300. Y el eje Y le pondremos en 100. Y ya está, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo los tres valores de los tres ejes. Entonces los tres ejes también podría ir mostrando, ¿no? Entonces podemos, como ven, podemos graficar cualquier cosa. En un solo gráfico podemos hacer en diferentes gráficos. Puede ser un sensor, dos sensores, o podría ser en barras. Ya podríamos ir combinando, ¿no? Entonces podemos ir graficando. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer una pequeña modificación aquí. Lo que les decía, se puede hacer diferentes consultas. Aquí. Podemos ir modificando, podrían ir revisando cómo hacer otras consultas. Por ejemplo, si es que no quiero en este formato, tendría que colocar algo así. Tendría que seleccionar la columna fecha, por ejemplo, de la tabla test 5. Si lo dejo así, solo tengo un registro, una columna que voy a ver. Tendría que cambiar esto a una columna. Y si quiero mostrar dos columnas, tendría que colocar la columna fecha y la columna eje X. Seleccionar la columna fecha y columna eje X de la tabla test 5. Así quedaría, ¿no? Aquí estoy seleccionando dos columnas. Entonces aquí también tendría que hacer dos nomás, ¿no?
o podría ir agregando toditos. El eje Y también agregaría, y el eje Z también estaría agregado. Entonces el resultado sería lo mismo, ¿no? Tendría las 4 columnas, ¿no? También puedo hacer eso. Otra modificación que podría hacer, por ejemplo, ordenar. Hasta aquí ya tengo, selecciono las 4 columnas de la tabla test 5. Pero esa tabla, o lo que voy a seleccionar, o lo que voy a mostrar, lo voy a ordenar. Puedo decirle ordenar por la columna fecha, por esto. Así quedaría. Esto podemos recorrer un poco. Así quedaría. Digo, seleccionar estas 4 columnas de la tabla test 5 y además todo lo que estoy seleccionando lo voy a ordenar de acuerdo a la columna fecha y además que sea ese orden que sea descendente. En orden descendente lo voy a llenar esta información. También podría hacer eso. Y ya está. Entonces, ¿esto qué va a hacer si lo hago en forma descendente? No, va a empezar del último registro al primer registro. Eso es lo que va a hacer. Entonces, a ver, veremos si hasta ahí funciona. Conectamos, ir a la base de datos, podemos conectar, ir a la gráfica y podemos conectarnos. Entonces lo que grafica ya es por el último registro. Entonces, a ver, esto lo dejaremos en el orden de hace rato. Primero es este, el otro y este de aquí. Por ejemplo, le pondremos aquí en el Z500. Y ese valor en realidad ya se está mostrando de este otro lado. O haremos con el que se ve, con el X. X le pondremos 400. Y aquí está, ese 400 es aquí. Entonces la forma de graficar ya está al revés. El primer registro está de este lado. Y el último registro está llenándose aquí. No, hace rato lo que era en forma ascendente, por defecto es en forma ascendente. El último registro lo mostraba aquí. Ahora estoy haciendo al revés. El último registro lo tengo aquí. No podría invertir la forma, ¿no?, de la gráfica. ¿Qué más podríamos hacer? Entonces, por ejemplo, con esto puedo invertir el orden y además puedo agregar esto. Le puedo decir límite, por ejemplo, 100. Entonces solo le diría los últimos 100 registros. Eso es lo que me va a mostrar. No quiero que me muestre todo, solo los últimos 100. Y si se va agregando un nuevo registro, los últimos 100. Entonces probaremos hasta ahí. A ver, podemos conectarnos. Podemos ir a la base de datos, podemos conectarnos y ver los registros. Y podemos ir a la gráfica. Y la gráfica también nos conectamos. Y ya está, ¿no? Ahora ya aparece más un osciloscopio. Solo voy a mostrar de 0 hasta 100, los últimos 100 registros. Por ejemplo, X le cambia un 45.
¿no? Y aquí está ese 45. Y está agarrando los últimos 100. Y puedo colocar a un 300, por ejemplo. Y tengo el valor de Y en 300, ¿no? Y toda esta gráfica se va trasladando, ¿no? Porque solo le he dicho que me muestre los últimos 100 registros. Entonces, de esta mi tabla está agarrando los últimos 100 registros, ¿no? Ya no está considerando los primeros registros. Los primeros no lo está mostrando. Solo está mostrando los últimos 100 registros, ¿no? Y ahí tengo los últimos 100. Y eso donde hemos hecho, aquí, ¿no? En la consulta. Le he dicho que seleccione las 4 columnas de la tabla test 5. Hasta aquí no hay ningún problema. Lo que hemos agregado a esa consulta es decirle que lo ordene de acuerdo a la fecha. Y además el orden que sea descendente. Ordenar de acuerdo a la fecha en forma descendente. Entonces, de acuerdo a la fecha en forma descendente, ¿cómo va a quedar esta tabla? Hasta ahí. Esa tabla va a quedar desde el último registro hasta el primero. En ese orden ya va a quedar. Entonces, primero voy a tener el último registro, el que sigue, ¿sí, no? Hasta el primer registro. Si es que lo ordeno de esta forma. Si no ordeno esto, si no le digo de forma descendente, por defecto va a ser en forma ascendente. Va a ser desde el primer registro hasta el último mi tabla. Y además aquí le he agregado el límite. Solo va a seleccionar de toda esta tabla, todo el registro, solo 100 registros. Y en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde lo podemos ver de manera más fácil? En una hoja Excel haremos, para que sea fácil de ver. Una hoja en blanco. Entonces lo que ha pasado ahí es, por ejemplo, tenía mi tabla, ¿no? La columna fecha, la columna eje X, eje Y y eje Z. Esta era mi tabla. Y en fecha teníamos valores, ¿no? Por ejemplo, el 27 de mayo. Y valores teníamos, ¿no? La fecha no tomaremos mucha importancia. Incluso tenía con segundos, ¿no? Con 0,1 segundo, 0,2. El que me interesa son estos de aquí. En realidad en fecha lo haremos así. Simplemente los segundos consideraremos. 0,1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, 11 segundos, 12, 13, así, ¿no? Y nuestros valores. En eje X, por ejemplo, que tenga un 45, un 64 y puro 0 si quieren, ¿no? En el eje Y que tenga un 1, un 5, 6, 7 y de repente puros ceros por ahí. El eje Z, un 8 y de repente puro 8, ¿no? Mi tabla así se está llenando. Es más o menos en este formato en el que se queda la tabla, ¿no? Tengo el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿no? Ahora, cuando he hecho esta consulta, lo que le he dicho es seleccionar las 4 columnas. Entonces, ¿qué está haciendo? Esta es mi tabla original, si quieren. Mi tabla original. Y cuando he hecho la consulta, que le pondremos la consulta. La consulta es extraer información de esta tabla. Entonces, ¿cómo extrae la información? Le digo, quiero las 4 columnas. Entonces, quiero lo mismo.
Mi consulta dice quiero las 4 columnas. ¿Qué más dice? Dice de la tabla, esto cerraremos por aquí. Dice de la tabla test 5 y dice ordenado de acuerdo a la fecha en forma descendente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar esta misma información, toda la información, no, pero le he dicho de forma descendente. Entonces, todo esto, a ver, veremos si hay la herramienta ordenar, haremos esto hasta aquí, esto, solo esto. ¿Dónde estamos? Datos, ordenar de acuerdo a la columna H. Y esto era ascendente, ¿no? Lo voy a hacer descendente. Y lo que ha generado es esta tabla. El original estaba así, del 1 al 13. Al hacer la consulta, lo que le digo es en forma descendente y además de acuerdo a la fecha. Como resultado tengo esto. Selecciono las 4 columnas, los registros de acuerdo a la fecha en forma descendente. Entonces del 13, el 12, el 1, ¿no? Lo que he hecho es del último al primero. De esa forma lo ha ordenado. Y además le digo límite 100, por ejemplo. Entonces yo le puedo colocar otro, límite 5, por ejemplo. Si le pongo límite 5, ¿qué es lo que va a hacer? Solo va a agarrar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solo esos. Y estos de aquí, en realidad no me va a mostrar. No, si quieren lo dejamos así en blanco. Lo único que me va a mostrar son estos registros, ¿no? Y al hacer eso, en realidad lo que obtenemos es los últimos 5 registros, ¿no? Ahora, si no hacía el descendente, simplemente los últimos 5 por defecto que agarraría. Lo que agarraría sería esto, ¿no? Ordeno, si quieren, en forma ascendente y los 5 registros, entonces estos 5 va a agarrar, ¿no? Estos 5 de aquí. Pero si quiero agarrar los últimos 5 de aquí, tendría que ordenar en forma descendente y agarrar los últimos 5. Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, esa es otra forma también de hacer las consultas, ¿no? De acuerdo al límite, por ejemplo, que sea ascendente, descendente. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos agregarle una gráfica más. No, por ejemplo, esto ya no necesitaría. Ya no necesitaría la consulta, ni tampoco ese botón graficar. Este de aquí, ¿no? Me quedaría con conectar y desconectar. Y funciona de forma automática porque está con el timer. Todo el tiempo funciona el timer. En realidad el timer empieza a funcionar con el constructor, ¿no? Cuando se activa la ventana o el formulario, también se activa el timer. Si se activa el timer, funciona el timer y cada segundo, de acuerdo a esto, ¿no? Cada segundo se activa o llama a la función graficar. Y la función graficar que dice, selecciona todos estos archivos, hace el select, recupera los datos y los grafica, ¿no? Entonces, eso más tienen que agregar a su tercer examen. ¿Listo? Y además ordenado. En nuestro caso, nos falta la página principal, ¿no? En realidad esto no sería el principal. Este sería la ventana Arduino. Aquí sería la ventana base de datos. Y aquí sería la ventana graficar. Y nos faltaría un menú principal. De repente un menú de bienvenida. Este es el ejercicio y todo eso, ¿no? Ahora, algunas consideraciones que necesitamos.
Les voy a repetir otra vez. Podemos ir a la base de datos y graficar. ¿Por qué estoy trabajando en este formato? No de conectarme aquí y allá. ¿Por qué lo estoy haciendo así y no lo estoy cerrando las ventanas? Con la base de datos no habría mucho problema. Puedo abrir en cualquier lugar y cerrar en cualquier lugar. El problema es la conexión con Arduino. Si cierro la conexión de Arduino, si cierro esta ventana y lo dejo los otros, lo que va a pasar es que pierdo la conexión con Arduino y ya no voy a tener la información aquí, ¿no? Entonces esos detallitos también hay que considerar. Si quiero ver en tiempo real lo que está registrando, Arduino también debería estar conectado todo el tiempo. Todo el tiempo debería estar conectado para poder ver la gráfica en tiempo real. Pero si ya no quiero ver la gráfica en tiempo real, solo con la base de datos, lo que tenía la base de datos, podría quedarme con estas dos y cerrar esto, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si cierro esta ventana, se pierde la conexión con Arduino. Se pone todo en cero, se resetea y no tengo conexión. Ya no voy a poder registrar los últimos valores. Ya no voy a poder ver los últimos registros, ¿no? Aquí. Los últimos que vayan llegando. Entonces ya no voy a poder ver y tampoco voy a poder ver los últimos registros reales, ¿no? Entonces eso también hay que ir viendo. Entonces por eso justamente lo dejo abierto esto, para que todo el tiempo me registre los últimos registros y pueda ver en una gráfica los últimos, ¿no? Entonces esas características, esos detallitos también hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Con la base de datos no hay mucho problema. La base de datos puedo conectarme y desconectarme el rato que quiera y de los lugares que yo quiera. No hay problema con eso, ¿no? El problema sería este de aquí, que si quiero utilizar esto tiene que estar conectado todo el tiempo y no puedo hacer esta conexión en diferentes lugares al mismo tiempo, solo en una sola ventana, ¿no? Esos detallitos hay que considerar. ¿Listo? A ver, regresaremos aquí. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta para hacer la gráfica o para el examen de repente. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, entonces hasta aquí ya tendríamos todas las herramientas para el examen. Ya podemos graficar, podemos agregar base de datos, podemos controlar Arduino, ya podemos hacer todo. Entonces ya podrían hacer sus exámenes, ¿no? Y tenemos todavía 2 semanas todavía para que complementen sus exámenes. Bueno, lo de Arduino ya tenían hecho. Pueden utilizar su proyecto o pueden utilizar los prototipos, como es este caso, por ejemplo. En este caso hemos utilizado uno de esos prototipos para hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Con base de datos, con gráficas, ¿no? Entonces eso ya es libre. Si quieren, utilizan el prototipo, que tal vez es más fácil, o de repente el proyecto que han hecho es más fácil. Ustedes ya deciden en eso con cuál prototipo trabajar y hacer las conexiones con la base de datos, con la gráfica, con Arduino, con todas las herramientas que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas, no tienen consultas, terminamos esta clase aquí. Nos vemos la siguiente. Gracias.